Hemos comentado en relación al uso de la tecnología y cómo la tecnología de alguna forma pues nos ha limitado esa capacidad que Dios nos ha dado para razonar, para pensar, para reflexionar. Y de alguna manera pues yo creo que la tecnología vino para quedarse y seguiremos con ella. Pero ¿cómo hacemos para poder ir desarrollando esa capacidad de razonar y no perderla? Yo creo que los sistemas educativos son los que van a tener mucho que ver en esto, ¿verdad? En el presente y en el futuro. Las escuelas, los colegios, las universidades y la iglesia misma, ¿verdad? Porque la iglesia, no perdamos de vista que también educa. Entonces no hay que perder de vista cómo están aprendiendo nuestros niños en la iglesia, nuestros jóvenes, cómo aprendemos los adultos, ¿verdad? Entonces, sí, la tecnología es positiva en cierta manera, pero también es negativa. Y yo siempre me pongo a pensar y pregunto, bueno, pero ¿quién creó la computadora? ¿Quién creó esto? ¿Y quién está detrás de todo ello? El hombre. Es interesante. No hubiese computadoras si no hay gente pensante, si no hay inventores, si no hay científicos, y eso creo que es oportuno. Ustedes saben que hace unos días se supo un caso que fue a nivel mundial pues algo sonado, ¿verdad? El hecho de que se habían robado de Facebook millones de datos, de información de los usuarios. Y precisamente en estos días fue citado a comparecer el dueño de Facebook. Y una crítica que hacía un comentarista era, miren, fue interesante porque quienes entrevistaron a este muchacho no sabían nada de tecnología, ¿va? Había un desfase entre lo que le estaban preguntando, lo que le estaban diciendo, que al final él salió ganando, ¿verdad? Entonces hay una brecha, ahí era una brecha generacional la que se estaba marcando. Aparte pues de que estaban hablando con un genio, por decir algo. Entonces necesitamos ir a la vanguardia en el tema tecnológico, pero también necesitamos no dejar de pensar, no dejar de razonar. Y Sócrates nos va a enseñar eso, ¿verdad? La pregunta genera, la pregunta se genera por la duda, y la duda viene por la observación, y eso no tenemos que perderlo. Si alguno rescata de esto antiguo, pues es que la pregunta siempre seguirá presente, ¿verdad? Y el que pregunta y el que investiga va a encontrar, y eso es importante, ¿verdad? Entonces pienso que la tecnología es positiva, pero puede ser también negativa. Por ejemplo, hoy leemos libros digitales. No sé cuántos de ustedes están acomodados o se sienten cómodos leyendo libros digitales. Yo trato de leer libros digitales. Tengo cantidad de libros digitales, pero no sé, algo me dice que no sé, algo pasa. Necesito subrayar, necesito escribir, necesito hacerle preguntas al autor, necesito decir esto no es así. Y cuando estoy en lo digital, por más que quiera hacerle, me cuesta un poco, ¿verdad? Entonces yo pienso que el libro no hay que abandonarlo. Ayer publiqué en Instagram un pensamiento precisamente que está relacionado al libro. Y como en este curso pues podemos hablar un poco de todo, ¿verdad? Eso es lo que me he dado cuenta, que hablamos un poco de todo porque el curso nos lo permite. Entonces encontré un pensamiento de Gabriela Mistral, se los voy a compartir. Dice, libro mío, libro en cualquier tiempo, en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Nunca había leído un poema dedicado al libro, ¿verdad? Pero realmente los libros son fascinantes.
son los maestros que no están presentes muchas veces en un aula, en una página virtual, pero que tienen mucho que decirnos. Quiero traerles una nota que guardo aquí y que quizá les llame la atención. Víctor Frank, psicólogo vienés, sostiene que el hombre es un ser que busca permanentemente el sentido de su existencia. En esta búsqueda incesante, los presocráticos indagaban el sentido y la razón de todas las cosas, lo que hemos venido hablando. Pero en el fondo, trataban de encontrar sentido y razón a su propia vida. Entonces, Víctor Frank escribió un libro, El hombre en busca de sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razonamos? ¿Por qué pensamos? Porque de alguna manera queremos encontrarle sentido a las cosas, ¿verdad? O sea, ¿tiene sentido lo que dice la Biblia cuando declara esto o aquello? ¿Tiene sentido lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Tiene sentido lo que Jesús nos dice, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera salvarla la va a perder, y el que quiera perderla la va a encontrar? O sea, ¿qué sentido tiene? Y entonces traté de unir, traer a Víctor Frank precisamente con este último contenido de la clase. El hombre es un ser que busca permanentemente el sentido de su existencia. Ojalá, ¿verdad?, que así sea. La pregunta es buscar el origen de las cosas. Y en esta búsqueda incesante, los presocráticos, agregué, indagaban el sentido y la razón de todas las cosas. Pero en el fondo trataban de encontrar sentido y razón a su propia vida. Y eso es lo que a eso nos invita la filosofía, a encontrarle sentido, razón a la vida. Claro, nosotros diríamos hoy, bueno, pero es que el sentido y la razón de la vida está en Cristo Jesús. Amén. Y eso ya está terminado. Nosotros lo tenemos claro. Pero la gente allá afuera no lo tiene claro. La gente allá afuera se hace preguntas todavía. Y nuestro deber como cristianos es permitir, ayudar, ser puentes para que esa gente que no le encuentra sentido a la vida, a las cosas, pues lo pueda encontrar, ¿verdad? Aunque alguien dijo que hay gente que le busca sentido a la vida, aunque no entienda qué es sentido a la vida, ¿verdad? Porque lo que para un niño puede ser una hamburguesa, un sentido de su vida, pues para otro puede ser posiblemente sacarse la lotería o pegarle al gordo, como dicen por ahí, ¿verdad? No sé qué gordo, pero con que no le peguen a uno es todo. Entonces, esa es la indagación de los presocráticos, ¿verdad? Sentido a las cosas. Y eso es lo que hace también la investigación. La investigación busca encontrarle sentido al porqué de este problema, las preguntas y todo. Hay un autor que yo les he mencionado una y otra vez, y este autor es de apellido Delutri, o yo lo pronuncio como Delutri, me suena mejor. Y él señala lo siguiente: la tarea de los filósofos presocráticos es admirable. Utilizando como única herramienta la razón, se lanzaron a la apasionante aventura de desentrañar los misterios del universo y de la vida. No podemos ignorar el valioso aporte que hicieron y tenemos que reconocer que hasta el presente muchos de sus conceptos son utilizados en diversos campos del conocimiento, como esta mañana se ha señalado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un autor que nos fundamenta, nos fortalece lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? La tarea de los filósofos presocráticos es admirable, y ya lo hemos dicho nosotros, pues. Si algo se admira es esa capacidad de raciocinio que tuvieron. ¿Por qué? Utilizando como única herramienta la razón, se lanzaron a la apasionante aventura de desentrañar los misterios del universo y de la vida.
Hoy, pues otra vez, paradójicamente, hoy hemos perdido eso, ¿verdad? Nuestra sociedad ha perdido el ejercicio del razonamiento, ¿verdad? De hecho, hemos mencionado en algún momento de las clases que nosotros, el posmodernismo ha dejado como efecto que la gente ya no piense. Una sociedad crítica, una juventud crítica, gente que ya no pregunta, ya no señala, ya no reflexiona. Y yo creo que si algo no aprendemos de los filósofos presocráticos es que aún sin tener mayor recurso, más que su capacidad de razón, pues se lanzaron, como dice de Lutri, a la aventura de poder desentrañar los misterios, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer, dice él, que hacer presente muchos de sus conceptos son utilizados en diversos campos del conocimiento. Esta parte pues me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Pasamos a un segundo tema, siempre dentro de la filosofía griega, y pues lo estaba esperando con mucha ansiedad, porque hay mucho que hablar sobre este tema, y es precisamente sobre los sofistas, ¿verdad? El vocablo sofista deriva de sabiduría, y ahí viene la palabra sabiduría, ¿va? Sofi, ¿verdad? Filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, los sofistas, ¿quiénes eran los sabios? Entonces, deriva de sabiduría, y ellos, los sofistas, se consideraban a sí mismos sabios. Eran los sabios, podríamos decir, eran los sabios de Grecia, ¿verdad? Los sofistas. Pero con el tiempo, la palabra sofista pasó a ser peyorativa. ¿Por qué razón? Porque hoy se utiliza para designar a quien utiliza, y oído aquí por favor, razones o argumentos aparentes. ¿Quién es un sofista hoy? Alguien que utiliza razones o argumentos aparentes, con los cuales defiende lo que es falso. El sofista, después de ser considerado como un sabio, se volvió un demagogo, se volvió un charlatán, se volvió un mentiroso. En el Congreso de la República está lleno de sofistas, ¿verdad? El político, el demagogo, el que miente, el que trata de fundamentar sus mentiras, ese es un sofista, ¿verdad? Entonces, el sinónimo hoy de sofista para nosotros sería un charlatán, un mentiroso, un falso, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hoy se utiliza para designar a quien utiliza razones o argumentos aparentes, sofismas. ¿Es una razón o es un argumento aparente, verdad? Pero no era el concepto original cuando hablamos de Platón y Aristóteles, ¿verdad? No, porque Platón y Aristóteles no van a ser sofistas. Al contrario, los sofistas fueron un grupo particular a los que Sócrates tuvo que confrontar. ¿Ya? O sea, fue rápido la transición entre sabiduría y la forma peyorativa. Exacto, se fue diluyendo el concepto, ¿verdad? pero muy rápido. Es como que pensemos, digamos, cuál es el papel del pastor, la figura de un pastor, la figura de un clérigo, y de repente es una figura admirable, de respeto, pero de repente se empezó a declinar. Entonces, cuando la gente oye la palabra pastor, ¿a qué le suena? Sinvergüenza. Gracias. ¿Sí? Y aunque no podemos generalizar, ¿verdad? Pero a eso le suena a la gente, ¿verdad? Cuando la gente escucha la palabra político, mentiroso, ¿verdad? Demagogo. Entonces, cuando la gente empezaba a escuchar la palabra sofista, ya no les creían, ¿verdad? O sea, esa característica sabia que fluía del sofista, que maravillaba a sus oyentes, se fue perdiendo. Entonces cayeron en la mentira. Mire, ¿cómo hago para argumentar
mis ideas a fin de que me crean. Pues la única manera es fortalecer la mentira con más mentira. Ese fue el punto de los sofistas. Entonces, posteriormente lo que vamos a encontrar es a un Sócrates, que aunque pareciera que andaba Sócrates, no andaba Sócrates, ¿verdad? A un Sócrates que entonces, con un nivel intelectual elevado, entonces los confronta. Es que miren, ¿cómo se descubre el billete falso? Viendo el verdadero permanentemente. Conociendo el verdadero, Y contrastando. ¿verdad? El verdadero en los bancos. El sistema de los bancos es que ponen a una persona al ver el verdadero y estudiar el verdadero, y así de esa manera pueden identificar cuál es el falso. Sí. No es estudiando el falso, sino que es estudiando. Pero nosotros, ¿qué hacemos en la iglesia? Ponemos a estudiar las falsas doctrinas y no estudiamos el evangelio. Me perdí. ¿Sócrates fue un sofista o...? No. Recuerde que no hemos entrado a hablar de Sócrates todavía. Sí, pero como lo mencionó, ahí fue donde me perdí. Lo que dije de Sócrates es que posteriormente Sócrates los va a confrontar. O sea, Sócrates no va a ser un sofista. Bueno, va a ser un sofista en el sentido original de la palabra, Era un sabio. que era un sabio. Pero llamar sofista en los días de Sócrates a alguien ya no representaba a aquel hombre sabio, prudente, verdadero, sino es un charlatán. ¿Está claro? Entonces lo que va a hacer Sócrates posteriormente es confrontar los argumentos de los sofistas. Entonces, hoy podemos darnos cuenta que la tierra está llena de sofistas. ¿Quién confronta? Y pensando en que ahora la verdad es relativa en este tiempo, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad y la defiende, y yo le exijo a usted que respete mi verdad, porque ese es mi derecho, ¿verdad? Sí. Entonces ahora creo que ese tema de los charlatanes puede abundar inclusive más, ¿verdad? Ah, sí. Ahora, la otra cosa es, nosotros tenemos nuestros cánones, sobre la base de que nosotros defendemos, señalamos y juzgamos. Sobre la base de nuestros cánones. ¿Cuáles son nuestros cánones? La palabra de Dios, ¿verdad? Sobre esa base es que nosotros vamos a defender. Ayer vi precisamente un video de al final yo no sé si era pastor, él decía que era pastor, decía que había sido representante de cantantes mexicanos, después decía que era representante de algunos pastores, después decía que a veces cuando lo contratan algunos pastores los representa, cuando lo contratan algunos ministerios él los representa. Bueno, pero ¿sos pastor o no sos pastor? Le preguntó el periodista. No soy pastor. ¿Y cómo vives? Le preguntaron. Bueno, yo vivo, Dios es quien me paga. Dios es quien me paga. ¿Cómo así? Vea que Dios explíquenos de dónde viene tu ingreso y todo. El punto era que este hombre, dice que este hombre, al contrario, este hombre andaba tras un charlatán, ¿verdad? Es un pastor, apóstol, que estaba engañando a las iglesias aún en Estados Unidos. ¿Cuál era la crítica? La crítica era que, por ejemplo, fulano de tal, queremos que venga a nuestro país a predicar a una campaña. ¿Cuánto? Tanto, ok. Pero necesito que me depositen tanto para esto y esto y esto, porque los boletos y todo. Dice que entonces las iglesias le depositaban. Después él venía y cancelaba y decía que no podía estar. Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Se quedaba con el dinero que le habían anticipado. Entonces este hombre se dedicó a rastrearlo. Y hay un video donde viene y entonces él está en una iglesia ahí en Houston y lo confronta. Y le dice, mire, fulano de tal, sí, soy fulano de tal. Mire, vengo para cobrarle el dinero que usted se robó. Así directamente. Yo a usted no lo conozco, pero vengo para cobrar el dinero que usted robó. Soy fulano de tal y usted ha estafado a muchas iglesias, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Y aquí tengo las pruebas, lejos, de los depósitos, de todo lo que le han dado, y usted no ha devuelto ese dinero.
quítate de mi presencia. Y entonces, una confrontación muy directa. Alguien que lo que está haciendo es, miren, yo estoy defendiendo, pues estoy poniendo a la luz a una persona, a un lobo es él, que está negociando con la fe y con el dinero de la gente. Porque dice que hace viajes a Israel, ¿verdad? Y cobra tanto, todo el asunto. Y cuando están sus campañas, dice, este aceite viene de no sé dónde, este es un pedazo de madera, esta madera es un pedazo de la cruz de Jesús, esta es una parte de la suela de las sandalias de Moisés. No. Bueno, entonces, y la gente, que es encantadora en eso, compra. Entonces, de ahí entonces cuando lo entrevistan a él, este periodista le dice, mira, yo vi que hiciste esta confrontación. Entonces le preguntan, bueno, pero tú quién eres, eres pastor, eres todo. Al final también queda entredicho él, no se le mira muy bien, no se le ve, como también no se ve mucha claridad en cuanto a él quién es, qué es lo que hace, ¿va? Te pagan por esto, te pagan por estar atrás de esta persona o de varios televangelistas y que tú los denuncies y todo. No me están pagando nada. Simple y sencillamente lo estoy haciendo porque me ofende que estén haciendo esto con la gente. Bueno, este es un ejemplo de hoy, de un Sócrates, por decirlo así, confrontando a un sofista. En cierta manera. Alguien que está, digamos, confrontando a alguien que juega con la ignorancia de la gente y que miente y alimenta sus mentiras. Entonces me pareció positivo en cierta manera. Por otro lado, vamos a encontrar también pastores que hoy se han dedicado a denunciar las herejías de otros pastores, ¿verdad? Y los ponen así en orden, ¿verdad? Y los anuncian. Y miren, estas son las herejías. Me parece también positivo. ¿Por qué positivo? Porque esto ya no se ve. En los días de Sócrates, esto era confrontado. Era confrontado. O sea, el sofista, yo creo que cuando miraban a Sócrates venir, le empezaban a temblar, ¿verdad? Porque sabían que Sócrates los iba a poner a la luz. Entonces, hoy se utiliza para designar a quien utiliza razones, otra vez, o argumentos aparentes, sofismas, con los cuales defiende lo que es falso. En realidad, a los sofistas no deberíamos considerarlos como filósofos. Claro. Por lo que el filósofo ama la sabiduría, mientras que los sofistas renegaban de la sabiduría y amaban la retórica, la argumentación y el éxito. Ojo con esto. Por eso es que en los días de la Grecia antigua, quien hablaba bonito tenía poder. Claro, cuando pensamos en los días de hoy, es lo que está pasando hoy, pues. O sea, hay gente que tiene mucha retórica, argumentación aparente, genera cierta influencia, pero al final uno sabe qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, yo por eso les decía, este tema es muy importante reflexionarlo a la luz de lo que estamos viviendo, y especialmente cuando somos iglesia y nosotros como iglesia vivimos alrededor del sermón, alrededor de lo que nos predican. Esa es la vida de la iglesia. Vivimos alrededor del discurso que nos predican. Nuestros hermanos viven alrededor de lo que les enseñan, viven alrededor de lo que les están predicando. Entonces la gran preocupación es ¿qué les están predicando? El que está predicando, ¿qué está predicando? No, uno se entera de situaciones trágicas y preocupantes. Entonces, en un mundo como el de hoy, en el que las corrientes de pensamiento van y vienen, ¿verdad?, donde la retórica cada día se vuelve más popular, porque hoy por ejemplo, hay cursos, hay libros,
hay de todo para que usted mejore sus retóricas. ¿Qué es la retórica? La retórica es el bien decir. Esa es la retórica. La retórica tiene que ver con hablar bien. Entonces, por eso es que la retórica nace en el mundo griego. Demóstenes es el padre de la retórica. Demóstenes fue considerado el padre de la retórica, ¿verdad? Y los griegos se mueven en un mundo donde la argumentación va y viene. Pero otra vez, quien argumenta bien tiene éxito. Me llama la atención porque yo vengo de una denominación donde los líderes muchas veces se eligen porque alguien habló bien bonito, ¿verdad? Entonces dice este hermano, bueno, para hablarles, este nos quedaría bien ahí en ese lugar de la iglesia, ¿verdad? Lo elegimos, lo colocamos, pasa un año en el puesto y nunca hizo nada. O sea, que alguien hable bonito no quiere decir que también pueda funcionar en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, encontré en estos días que resucité un poco el Facebook, encontré a un teólogo mexicano joven, por cierto, pero me llamó la atención su página en Facebook porque es un teólogo lector y hace argumentación con Paul Tillich, con Karl Barth, es metodista, cita a Juan Wesley, tal vez eso fue lo que más me llamó la atención. Y él tiene un artículo que se llama Los sofistas y la predicación de hoy, algo así. Los sofistas, la predicación y la iglesia. Entonces estamos conectados, ¿verdad? Y hace una crítica precisamente a la predicación que hoy se escucha en algunos escenarios evangélicos. O sea, ¿qué nos están predicando? ¿Qué nos están predicando? Recuerden que hoy la predicación ha caído en un estado en el que simple y sencillamente ha servido para manipular a las masas, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa. Yo sé que ustedes son una iglesia bíblica, una iglesia que está celosa y preocupada porque la gente reciba un mensaje bíblico y no adornar tanto un sermón de tanta palabra que al final lo menos que le estamos dando a la gente es la escritura, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Cómo sé yo? Pues la forma en que lo escucho a usted. Digamos, cuando entro a la iglesia y leo y veo, y veo la página de internet también. No crea, yo he investigado, ¿verdad? Yo tengo que informarme. He escuchado sus sermones también ahí, porque me metí a ver mis videos también, entonces tengo que ver los otros videos. Le he escuchado a usted también en los videos ahí predicando. Así que no es una opinión, también controlados por la inteligencia, ¿verdad? Por eso imparten ¿qué? Criminología, ¿no? Sí. En la policía. Sí, pero digamos, claro, o sea, hay un celo, pues, hay un celo porque queremos que se predique la Biblia, ¿verdad? A comparación de otros lugares donde posiblemente otra vez el sermón está tan lleno de palabras, pero lo menos que tenemos es el texto sagrado. Yo soy un predicador del texto, me gusta predicar el texto. Y me gusta que la gente abra el texto al momento que estoy predicando y vaya conmigo repasando el texto, ¿verdad? Por eso yo aprendí mucho el sermón expositivo, ¿verdad? Porque es como exponemos un pasaje completo a la gente y al final la gente se tiene que ir con el pasaje en la mano. Eso ya no lo vemos hoy, pues. Hoy lo que escuchamos son historias, testimonios, fantasías, no hay texto, pues. O textos aislados, fuera de contexto, motivaciones, la temática, ya no hay temas del arrepentimiento, ya no hay temas de la salvación, temas del infierno, esas doctrinas cardinales del evangelio, esas se han diluido en algunas iglesias. Entonces el reto es, y se han hecho estudios, digamos, sobre el estado actual de la predicación, y se han hecho estudios de cómo anda la predicación en los púlpitos. Me entra una duda que tenía anteriormente y ahorita se me volvió a recordar. Usted viene de una iglesia denominacional. ¿Eso también ocurre en las iglesias denominacionales o solo es ya en las neopentecostales y todo eso? No debería de ocurrir,
pero puede ocurrir. Pero tiene que ver... Pero me deja en el aire. ¿Está ocurriendo o no? ¿O es más en las...? Pues digo, no debería de ocurrir. Sí ocurre. Pero ocurre. Okay. ¿Por qué ocurre? Porque tiene que ver mucho la formación del pastor. Por ejemplo, cuando yo vine al ministerio a los 19 años, yo sabía que tenía que hacer dos cosas así literales. La primera de ellas es que yo tenía que renunciar de mi trabajo, porque yo estaba dando respuesta a un llamado de Dios. La segunda es, si vas a ser pastor, ahí te está esperando el seminario. Y yo todavía tuve la oportunidad de estudiar 2 años interno. Entonces había que dejar el trabajo en respuesta al llamado, ¿verdad? Y creer que Dios nos iba a sostener. Y lo mío es bien interesante porque yo conocí a mi esposa donde yo trabajaba. Y entonces cuando yo en el trabajo yo me convierto porque Dios usa a mi esposa. Y yo me convierto y dejo el trabajo, me voy al seminario y mi esposa se queda trabajando. Pero sí, mi esposa es mi novia, se queda trabajando. A finales de los 90 nos casamos. Yo sigo estudiando y ella sigue trabajando. Porque hay que sostenernos, ¿verdad? Cuando ya asumimos un pastorado formal, ya como esposos, y entonces ella ya deja el trabajo y nos vamos directamente al ministerio. Pero nosotros la mentalidad era, si quiere ser pastor, tiene que formarse. Entonces nadie puede ser pastor si no estudia, si no se prepara. Llamado, vocación y preparación. Entonces, para responder su pregunta, entonces, ¿qué hacía que un pastor se preparara y después asumiera un pastorado? Le daba garantía a la iglesia que quien iba a llegar por lo menos sabía lo que iba a hacer. Pues, bueno, ahorita vamos a... Entonces yo vengo de una denominación que cree en la educación teológica. Hay seminarios en México, seminarios en Costa Rica, seminario en Estados Unidos, seminario en Guatemala, seminario en Brasil. O sea, los seminarios están regados por todo el mundo. Hasta en Haití tenemos seminario. Entonces, eso le daba garantía a la iglesia. Pero cuando vino el movimiento, ese movimiento carismático fuerte, que pasó trayendo, como un huracán, ¿verdad? Pasó trayendo gente de la iglesia católica, pasó trayendo gente de la iglesia pentecostal, denominaciones y todo. Entonces, algunos pastores cayeron en la algarabía y se sintieron atractivos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los que fuimos formados, aunque tomamos posiblemente el movimiento con buenos ojos, pero siempre teníamos nuestra reserva, porque el estudio de alguna manera nos preparó también para eso. Pero las denominaciones han tenido también mucho pastor joven, laico le llamamos nosotros, que es aquel pastor que no precisamente se formó en un seminario, sino que la iglesia lo dio a luz, con lo poco mucho que sabía, lo metimos al pastorado, le dimos buenas iglesias posiblemente, pero su falta de preparación lo hizo no mantener un discurso bíblico centrado. Entonces yo siempre he visto temor o riesgo cuando uno de pastor, digamos, no ha tenido formación. Entonces lo que hace uno va a un seminario de guerra espiritual, va a un seminario de esto, va a un seminario de otro, y hace su fiambre uno y mira cómo uno va saliendo, ¿verdad? Claro, la necesidad hace eso. Por eso que cuando hay formación como la que estamos teniendo aquí, eso es garantía, va garantizando. Entonces, sí ocurre,
Sí ocurre. O puede ocurrir que de repente una denominación X recibe un pastor de otra denominación y le da reconocimiento como pastor. Ahí ya tenemos un problema. Porque yo, por más que quiera decir que dejo de ser arminiano o wesleyano, y con toda mi formación universitaria y todo, no pierdo las raíces. Siempre lo arminiano me sale por ahí, lo wesleyano me sale. O sea, es difícil que un calvinista venga a pastorear una iglesia arminiana wesleyana. No se podría, por así decirlo. Y sin embargo hacen el intento, ¿verdad? Sí, ha pasado. ¿Verdad? Entonces, sí hay riesgos, ¿verdad? O sea, no sé si responde un poquito a la pregunta. Sí, hay riesgos, ¿verdad? La preocupación es donde realmente no hay formación. Y entonces podemos llegar a creer que todo lo que viene y ocurre viene de Dios. ¿Y qué me da la pauta a mí que viene de Dios? Usted tenía un comentario, una pregunta. Es que la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, digamos en el área de Chimaltenango específicamente, es que hay muchos pastores con un grado de escolaridad sumamente bajo, que están cumpliendo una función de pastores dentro de una comunidad por las necesidades o qué sé yo, que no tienen ningún recurso o que las iglesias no los sostienen, sino que ellos mismos se tienen que sostener a veces realmente increíblemente. Milagrosamente. Sí, milagrosamente, y a veces están dando hasta más de 10 prédicas por semana. Sí. Y tienen tercer grado primaria, les cuesta leer y de veras, pues, o sea, si estas personas se acercan a un seminario, por supuesto no la reciben porque no tienen ni siquiera la base para poder capacitarse. Sí. Entonces, hay un... Y no me refiero específicamente a una denominación, pues, no, o sea… Es una situación general. Es general, porque estaba, póngale, en Chimaltenango yo estuve trabajando con 5 tipos de denominaciones diferentes, pues, o sea, y en todas era algo semejante. Entonces, bueno, usted ha mencionado algo que es una realidad en el país. La mayoría de nuestros pastores no han terminado, y si acaso han terminado en la primaria. Esa es la realidad. Entonces, pero puede haber un llamado genuino. O sea, aquí no hablamos del llamado, exacto. Hay llamado genuino, hay amor por la gente, hay vocación. Y miran cómo le hacen para sostenerse en la palabra. Pero hacen milagros para ver qué hacen, ¿verdad? Entonces, Dios es el milagro. ¿Sí? Exacto, entonces Dios trabaja a través de ellos, ¿verdad? Pero hay una carencia. Sí. Estos pastores seguirán siendo pastores de ese lugar donde están y ahí se van a morir. La otra cosa es que como la comunidad también tiene un nivel bajo, entonces se complementa, ¿verdad? Entonces él les explica la palabra de Dios a cómo él la puede llegar a entender, su nivel, y es lo que recibe. Y es lo que la gente recibe. Al final la gente lo que quiere es tener fe en Dios. La gente lo que quiere es amar a Dios y que Dios haga milagros. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, diríamos que en cierta manera responde, pero si queremos que esa comunidad progrese, tenga transformación, desarrollo, no lo va a tener a través del líder que tiene. ¿Por qué razón? Porque un pastor de ese nivel, él no está pensando en que la comunidad o toda tiene que ser transformada. Es que esa es la medida que él tiene conocimientos, como también se va ampliando su horizonte y su visión. Diga. Yo contrariamente, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que hay pastores con un llamado tan fuerte que tienen un montón de carencias, pero que realmente están bien sostenidos en el Señor. Y por el contrario, yo lo que pude ver es que había gente que estaban temiendo tener que soltar ¿cómo se llama? El puesto de pastor a personas más estudiadas. En el griego se dice el hueso. Cabal, en Guatemala. Pero con la preocupación de que los muchachos estudiados quieran imponer
doctrinas más contemporáneas, modernas y muy académicas, pero que no van a responder a las necesidades de la población. Y yo creo que por ahí anda la cosa. Yo creo que no es tan fácil, pues, o sea, porque estos pastores, tal vez sin mucha academicidad, pero con un sentimiento, pero bien profundo de lo que es Dios, y dejarle el pastorado a jóvenes estudiados. Por ejemplo, me refiero, pero hay personas... Jóvenes estudiados que bíblica y teológicamente. Sí. Me refiero que yo conocí a pastores que han ido a los seminarios en Chimaltenango, no sé los demás, y no tengo los nombres ni los mencionaría, ¿verdad? Pero... Dígalo, por favor. Pero que han dejado de ir al seminario porque lo han visto como únicamente teoría, pero no práctica vivencial con la comunidad, a la manera de Jesús. Sí, yo entiendo eso porque yo fui formado, mi primer año de estudios, yo comencé a ser pastor, sin formación bíblica ni teológica. Aquí lo ponían a uno a estudiar y a la par vaya al campo, y eso me ayudó mucho. Bueno, podríamos pasar aquí hablando mucho del tema, pero son casos y cosas, ¿verdad? Pastores que tienen vocación, las iglesias les crece, tienen un bonito ministerio y no tienen mayor formación, y ahí van, ¿verdad? Pastores que posiblemente tienen mucha formación, pero no tienen la parte práctica, ¿verdad? No, es que yo hago la diferencia entre una cosa es que yo me vaya a preparar para ser pastor y me gradúe, y otra cosa es que tenga vocación, el llamado y la vocación. Yo siempre he creído, el pastor que tiene llamado y vocación la pega donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque cuando vienen las circunstancias, por lo menos mi experiencia es que cuando vinieron las circunstancias difíciles como pastor, ahí fue donde yo comprobé si Dios me había llamado. Ahí comprobé. Porque yo vi mucha gente que tiró la toalla, pues, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces yo, pues ya después de 25 años y con una esposa que me ha acompañado en esa vida pastoral, uno convencido que fue la mujer que Dios me dio para este ministerio, porque también le ha hecho frente, ha llorado, ha hecho de todo. Y digo yo, si no hubiera tenido la vocación, aquí me quedo muerto en este primer. Entonces sí, para mí el llamado y la vocación es mayor que la misma formación, porque la formación puede ser secundaria, pero es elemental, es importante. Es como que yo diga, Dios me llamó para ser abogado, ¿verdad? Y aquí estoy, a ver que Dios me ayude. Si usted no estudia para abogado, ¿cómo va a poder ejercer? Entonces el pastor tiene que entender eso. ¿Usted quiere ser pastor? Sí, fórmese y sígase formando, y cuando esté ya en el ejercicio, sígase formando. Fíjense que yo abracé, por lo menos yo abracé mi pastorado como una profesión, y eso fue lo que me hizo estar estudiando constantemente, porque yo decía, esto va evolucionando, va cambiando, y yo me voy a morir en esta profesión. Posteriormente yo fui descubriendo que Dios me había llamado a la docencia. Entonces dije, bueno, cuando ya mañana ya no sea pastor, porque va a haber un día en que las fuerzas, el cansancio, no sé, pues yo quiero dedicarme a la otra parte, que es la parte que amo, la docencia. Ese soy yo, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, una cosa es, otra vez, vamos a ver pastores con mínima formación, y ahí están, en su terreno, haciendo lo que están haciendo. Y habrán pastores que definitivamente no van a funcionar en otro lugar porque necesitan la formación. Entonces, para mí van de la mano, la formación. Claro, otra vez, la formación no supera el llamado ni la vocación, pero es necesaria. Es necesaria. Sí. ¿Quiénes eran los sofistas? Ya para cerrar, ¿quiénes eran los sofistas? Una cosa muy importante es que, digamos, Grecia no tenía unidad política,
y cada una de sus ciudades era independiente. Los problemas judiciales se resolvían públicamente en el agora o mercado. Cada ciudadano defendía su propia causa, por lo cual debía ser muy versado. Grecia no tenía unidad política, entonces al no tener unidad, cada ciudadano tenía que ver cómo se las resolvía. Muy parecido a Guatemala, ¿verdad? Guatemala no tiene unidad. Y aquí sálvese quien pueda, hermano. El agora, el agora, Era la plaza. la plaza, el mercado, precisamente era como el lugar del cabildeo, ¿verdad? Donde la gente se reunía. Pues pensando en que cada ciudadano defendía su propia causa, por lo cual iba a ser muy versado, como cada ciudadano se defendía a sí mismo, tenía que ser versado en oratoria, en retórica y en saber argumentar. Si no le iba mal. Si no le iba mal. Entonces, para defenderse, aquí o te formas tú mismo, pero nadie te va a defender. Entonces, típico, ¿verdad? Muy parecido a Guatemala, digo yo, porque aquí cada quien se tiene que defender, pues. ¿Sí? Nadie lo defiende a nadie defiende a nadie. Y aquellos que podían presentar sus argumentos en forma brillante y con fluidez, ganaban fama y ganaban influencia. Otra vez, el que hablaba bonito, ese era escuchado, ese tenía influencia. Y es lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánta gente habla bonito, pero no dice nada? ¿Cuánta gente habla de la Biblia, pero no habla de Dios? Y es ahí donde tenemos que despertar y tener mucho cuidado. Aparecieron entonces los sofistas, que eran maestros dedicados a enseñar disciplinas humanistas como retórica, dialéctica, derecho, política. Y es interesante, porque fue a los sofistas a quienes se les delegó la educación de los jóvenes. Entonces, al principio, pues, eran gente que tenía eran los maestros, ¿verdad? Yo me puse a pensar en estos días viendo una plataforma que manejo de 2 grupos de estudiantes. Sumaban 38 estudiantes, las 2 aulas. En eso sumé otros 30 que tengo en otra aula, ya van más de 80, ¿verdad? Y me puse a pensar el nivel de influencia que uno tiene como maestro, como profesor. La responsabilidad también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces imagínense a los sofistas a donde los jóvenes acudían para escucharlos, porque eran bien casaqueros, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quería escuchar a un sofista? ¿Quién no quería estar a la par y oír aquellas grandes argumentaciones? ¿Cuánto tiempo en la historia los sofistas tuvieron este privilegio? ¿Cuánto tiempo en la historia estos sofistas tuvieron ese privilegio? ¿10, 15, 40 años, 60 años? Yo sé que todavía existen, pero me imagino que en el combate… Yo creo que en la aparición de Sócrates, Aristóteles y Platón disminuyeron, ¿verdad? Disminuyeron. Porque entonces ya la gente ya no solo escuchaba a los sofistas. El problema es que cuando a la gente solo le damos un cuadro, un lado a escuchar, ese es el riesgo. O sea, cuando aparece Sócrates y posteriormente aparece Platón, Aristóteles, Platón, entonces el pensamiento va a evolucionar aún más. Entonces ya la atención ya no va a estar puesta solo sobre los sofistas. Es que entendamos que mientras están los sofistas es la única gente, son las únicas personas a las que la gente escucha. Eso se lo voy a plantear así, como una moda. Hay un tiempo que todo el mundo escuchaba a X cantante, pero de repente evolucionó y aparecieron otros cantantes y vinieron otros cantantes. Hubo gente que empezó a escuchar el tiempo de Gille Ávila, por ejemplo, el tiempo de Luis Palau, y esto fue evolucionando. Hoy
de escuchar predicadores serios en la historia nuestra, hoy escuchamos a cualquier persona. Entonces, no sé si... Solo para entender, pero Sócrates, ellos también eran sofistas. Digamos... O sea, entiendo que los sofistas eran sabios. Pero sofistas como tal no lo eran en el sentido... O sea que los sofistas eran una escuela, solo era una línea de pensamiento. Podemos decir que ellos eran sofistas porque sí amaban la sabiduría. Correcto, porque de ahí parte el concepto y entiendo que los sofistas se fueron degradando. Los sofistas pero se quedaron sofistas manteniendo el concepto como Sócrates y como Platón. No. Ya el término desapareció y fue quedando solamente para aquel que era charlatán. Okay. Entonces no podemos decir que el término se recuperó, ¿ya? No es que el término se recuperó, el nombre se recuperó. O sea, al contrario, se fue denigrando. Okay. Entonces los sofistas era como un tipo de escuela. Entonces cuando aparece Sócrates... ¿Qué pasó? Como una escuela, digamos. Okay. Cuando aparece Sócrates, Sócrates ya no es visto como sofista a la par de estos, ¿verdad? Ahora, lo que estoy tratando de trasladarles es el papel de influencia que jugaron estos sofistas a tal grado que eran los maestros de los jóvenes. Si alguien quería perfeccionarse en la oratoria, con los sofistas. En la retórica, con los sofistas. En la dialéctica, que la dialéctica es esa capacidad de poder dialogar, reflexionar, analizar con los sofistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que los sofistas encontraron un mercado en la gente. Vieron comercio y lucraron y etcétera. Entonces pensemos hoy. Sí, pero digamos, están en todos lados, ¿verdad? Pero nos preocupa qué está pasando hoy en nuestro mundo de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Encontraron un mercado de hombres ávidos por obtener poder y adquirir influencia. Entonces los sofistas trabajaban principalmente entre los comerciantes, oído, ricos, a los que les cobraban por enseñarles la virtud de hablar bien. Entonces, sabían apuntar dónde. Ahora, ¿por qué? Porque si hablar bien me daba influencia, si hablar bien me daba poder, entonces, ¿cuántos aquí quieren aprender a hablar bien? Tráiganlo a nuestros días. Claro. ¿Cuántos quieren un curso sobre, digamos, cómo hablar bien en público, por ejemplo? Sí, porque eso da éxito. Un curso sobre cómo pensar y hacerse rico. ¿Quién no quiere ser rico? Tal vez no quiere pensar, pero quiere ser rico. Lo voy a decir así. Estos eran los motivadores de hoy. Porque esta gente que también los buscaba era gente que tenía necesidades muy particulares. Y entonces, ¿qué hicieron los sofistas? Aparte, posiblemente de crear la necesidad, también trataban de ayudar a la gente para que esa necesidad existencial tuviera respuesta. Y después lucraban. ¿Sí? Entonces, lo que vemos hoy no es nuevo. Una comercialización. ¿Sí? Termino con esto. Los sofistas trabajaban principalmente entre los comerciantes ricos a los que le cobraban por enseñarles la arete o virtud. Muchos eran contratados como maestros para los jóvenes. Y eso pues preocupa mucho, ¿verdad? ¿Por qué preocupa? Preocupa porque entonces es la generación joven, la susceptible, la presa fácil. Entonces cuando decimos, ¿por qué los jóvenes están como están? Bueno, hay que preguntarnos qué están escuchando, a quién están viendo, a quién están siguiendo, quiénes son sus maestros.
Posteriormente vamos a ver entonces algunos principales sofistas y qué pensaban cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima.